Bueno, y continuamos esta noche de lunes, os lo decía yo al principio del programa, día como el de hoy, día en el que se celebra la festividad de Santiago Apóstol, no podía dejar de estar en Canal 54 el presidente de la Asociación Burgalesa de Amigos del Camino de Santiago, Jesús Aguirre. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Feliz día. Pues ya está a punto de finalizar, pero gracias, y a pesar de lo difícil que es celebrarlo en un día laborable. Eso te iba a decir lo primero, porque pese a que estamos todos de celebración, en Castilla y León no es fiesta. Pues a mí me molesta un poquito, ¿no? Verdad que sea la comunidad que más caminos a Santiago tiene, que más kilómetros de caminos a Santiago, y que luego te pones a analizar el trazado del camino francés, Galicia, La Rioja, Navarra, son festivos, aparte del País Vasco y también Madrid, y en nuestra comunidad autónoma no. Es curioso, ¿no? Bueno, pese a ello, celebraciones en la Pese ciudad. a ello, totalmente celebraciones, porque siempre yo creo que ha sido una fecha tradicional en el calendario festivo de nuestros pueblos, de nuestras ciudades, y nosotros también, lógicamente, porque es el patrono de la asociación, pues así lo celebramos. Jesús, día como el de hoy es obligatorio casi hacer un pequeño balance de cómo está la situación. Esta mañana veíamos como el alcalde Javier Lacalle visitaba las instalaciones del albergue municipal de la Casa de los Cubos y allí se acercaba precisamente a algunas de las cifras que nos han dejado ya los primeros meses del año. ¿Cómo va esa evolución en cuanto a la afluencia de peregrinos, que parece que no deja de incrementarse, aunque sea por poquito cada año, ¿no? Sí, bueno, pues en esa línea estamos. En esa línea yo creo que, fíjate, podemos analizar un poco, bueno, que ha habido un incremento muy notable de peregrinos extranjeros, lo está viendo en los últimos años, y luego estamos en una situación un poco de sostenibilidad. Ya sabemos que hay 3 albergues de peregrinos en la ciudad de Burgos, la Divina Pastora, el de San José Obrero y el albergue municipal que gestionamos en virtud de que todos los grupos políticos, a los cuales agradezco del Ayuntamiento de Burgos esa renovada confianza depositada en la Asociación de Amigos del Camino de Santiago para su gestión, la gestión de este albergue municipal, pues estamos viendo que esa sostenibilidad es más o menos lo que tú dices, un año se supera por un poco. Antes había que esperar a que se celebrara el Año Santo, como os he dicho, ¿no? Y el Año Santo, bueno, pues lo tenemos en perspectivas de a 5 años. Hoy además he lanzado la idea, que a mí me parecería muy oportuna, que pensemos en ese 2021. 2021, Año Santo compostelano, Año Santo jacobeo, que va a coincidir también con el 800 aniversario de la colocación de la primera piedra de nuestra magnífica año grande catedral. En la ciudad también, yo creo que ¿no? es un año grande en la ciudad, en un año grande en la comunidad autónoma, que estamos también para celebrarlo, ¿no? Y yo espero también que se creen por las distintas administraciones públicas, y van a tener también lógicamente el apoyo de nuestra asociación, pues para dar un realce pues muy festivo a estas celebraciones. ¿A qué se debe, Jesús, ese incremento cada vez mayor de peregrinos extranjeros? ¿Es a un mayor conocimiento de la ruta, a una mayor, no sé, difusión que se está haciendo, promoción exterior? Lo estamos viendo en los últimos años, va casi acompasado del número de visitantes extranjeros, ¿no?, que se registra en la ciudad. Tienes razón, es así. Y efectivamente lo venimos comprobando ya. El Camino de Santiago, fíjate, primero fue una cosa nacional. Tenemos que hace 25 años se hizo el famoso Xacobeo 93, el Pelegrín, ese logo que atrajo tantísimo, y que a partir de allí el revulsivo del Camino de Santiago, que históricamente pues sabemos cómo ha tenido alternancias a lo largo de los siglos y una cierta decadencia, un impulso con estudios de Lacarra, de Uría, de Vázquez de Parga, de Luciano Huidobro, de personajes como Elías Baliña, José María Alonso Marroquín, que impulsaron también este Camino de Santiago en esa época difícil en la cual el camino era un gran desconocido. Y bueno, pues poco a poco también con el Congreso celebrado en Jaca, el impulso de las asociaciones de Amigos del Camino de Santiago, este fenómeno nacional se fue haciendo ya algo internacional. En 1987, recordemos, primer itinerario cultural europeo por el Consejo de Europa. Y luego ya el fenómeno europeo, que también seguimos teniendo los principales países que proveen de peregrinos al Camino de Santiago, serían Italia, Alemania y Francia, esa trilogía básica, pues luego se va incrementando, porque en 1993, no nos olvidemos, la UNESCO otorga el título de Patrimonio Mundial al Camino de Santiago. Entonces ya el camino es algo mundial, es conocido más allá de nuestras fronteras, más allá del viejo continente. Publicaciones,
estudios, reportajes, películas. Congresos como los que hemos visto en la ciudad, ¿no? También. Yo creo que esta diversificación también de que el Camino de Santiago es enriquecedor, ya no solo por la propia historia de camino de peregrinación, sino también porque tiene pues mucho valor en la historia, en el arte, en la gastronomía, en el paisaje, en fin, yo creo que es muy atractivo también para los extranjeros. Prueba de ello es que te vienen muchísimos coreanos del sur, te vienen también estadounidenses. Llamaba mucho la atención, sobre todo en los primeros años, es que ¿no? Los no que se contabilizaba. hay un día en que no haya un coreano, ya no digo del sur, porque los del norte no pueden salir, lamentablemente, pero vamos, que no hay un día sin un coreano. Entonces, estadounidenses, ya te digo, canadienses, brasileños, que están otra vez volviendo a impulsar el fenómeno del camino, y te vienen de las antípodas de Nueva Zelanda. El camino el otro día, por ejemplo, vinieron dos también musulmanes, dos personas musulmanas haciendo el Camino de Santiago, y han venido también judíos. El camino es un camino abierto en esencia es un camino religioso porque se va haciendo la peregrinación por el camino a una meta que es la tumba del apóstol en Compostela, pero ya te digo que a través de estos 1000 años se ha enriquecido pues, de 1000 formas. Jesús, ¿qué media de peregrinos atendéis en el albergue? Porque también es una cifra de la que estamos siempre pendientes. Cada vez que se presenta ese balance, el alcalde recurría a ella esta mañana también, sí, para hablar precisamente de cómo va esa evolución del año, pero en cualquier caso hablamos de una cifra muy importante, ¿no? Pues sí, ya te digo que el año pasado fueron 30.395 los peregrinos que se atendieron durante todo el año. Claro, evidentemente hay que diferenciar también etapas, periodos. El periodo álgido del Camino de Santiago empieza en la Semana Santa y acaba en torno al Pilar. A partir de allí podemos decir qué pasa en los meses de invierno. Nuestro albergue en concreto es de los pocos albergues también que permanece abierto los 365-366 días del año y se acogen peregrinos todos los días del año. La afluencia decae mucho a partir de noviembre y repunta, por lo que te digo, en Semana Santa. Los meses de mayor afluencia, mayo, septiembre y ahora pues lógicamente también los meses de verano, pero siempre hay un... fíjate que en el mes de mayo, cuando hay un gran incremento de peregrinos, siempre hay un bajón en el mes de junio, que repunta ya otra vez en este mes de julio. Recalcaba yo antes, Jesús, lo de la Casa de los Cubos, para que la gente llamemos bien al albergue, sí, ¿no? A ese emblemático edificio, y además, no la Casa del Cubo, sino la Casa de los Cubos. Yo siempre lo digo, que mira, mi profesor de Historia del Arte, Alberto Ibáñez, siempre lo decía, y además lo tiene manifestado en su libro de Arquitectura Civil en el siglo XVI en Burgos. Casa de los Cubos, una antigua casa solariega, como la casa de los Lerma, que está anexa y que remeda un poco también a ese palacio de Castilfalé, que actualmente es el archivo municipal de la ciudad de Burgos, pero que bueno, dan prueba de ese señorío también que tenía la propia calle actual de Fernán González. Bueno, vestigios, ¿no?, de una época, sí, gloriosa además para toda esa zona. Jesús, decía el alcalde que es el mejor albergue que hay en el Camino de Santiago francés. Destacaba precisamente el potencial, la renovación, las actuaciones. Desde la asociación además también hablabais del mantenimiento. Pues sí, yo me siento muy orgulloso. Primero, de presidir la asociación, que contamos más de 600 socios. Y en segundo lugar, de gestionar de la forma mejor posible, como mejor sabemos y podemos, este albergue municipal con un carácter totalmente voluntario. Yo no le voy a rebatir al señor alcalde, sin lugar a dudas yo le ratificaría, es el mejor albergue del Camino de Santiago francés y yo creo que de toda España, vamos a decir así. Sí, las instalaciones primero, la ubicación del edificio en pleno centro histórico de la ciudad, nada más salir se contempla la Catedral de Santa María. Luego estamos también diciendo que un edificio rehabilitado, bien es cierto que solamente se conserva la portada original del siglo XVI, pero son unas instalaciones modernas que también, de acuerdo con los recursos y la disponibilidad económica que podemos cada año, pues implantamos mejoras de todo tipo. Estamos intentando acabar todas las reformas de las duchas, de los baños. También intentamos mejorar continuamente las reparaciones, la pintura, el cambio a luces LED de todo el albergue. Es decir, poco a poco yo creo que estamos remozando también las instalaciones. Y hemos de decir una cosa, sí, al peregrino se le cobra 5 euros,
vamos a mirar todo el listado de albergues del Camino de Santiago, cuánto cobran, y no empecemos por la voluntariedad, porque eso también yo no entramos en la doble moral. Se cobra una cantidad, 5 euros, que es lo permitido por la Junta de Castilla y León para albergues sin ánimo de lucro, y luego, gracias a esas aportaciones de los peregrinos, se afrontan todos los gastos íntegros, que no supone luego ningún gasto al ayuntamiento. Nosotros pagamos la luz, el agua, el gas, todo lo que son mantenimientos, reformas, e incluso también nos hacemos cargo de la limpieza del ascensor exterior a través de un convenio con las monjas del centro de acogida de Saldaña, que a una familia de acogida se le encarga esa limpieza, que si no también ya lo vemos como es una zona un tanto degradada, lamentablemente, estando en el centro histórico. Jesús, mencionabas antes, yo creo que un factor imprescindible a la hora de hablar del Camino de Santiago, que es el patrimonio de la humanidad, esa declaración de la que goza toda la ruta, y estamos en un momento en el que la ciudad habla mucho, además, y se habla mucho de esas declaraciones que posee la ciudad y la provincia. Decía el alcalde el otro día que después del verano se va a iniciar una campaña de promoción exterior, pero también interna, para señalizar en este caso los patrimonios de la humanidad. Es algo que realmente hace falta, recordar que Burgos tiene esa declaración también del Camino de Santiago. Pues yo creo que sí. Vamos, a mí me toca reivindicarlo, ¿no? Lógicamente sería tonto por mi parte decir que no. Vamos a ver, la catedral es el primer monumento, tiene la declaración de Patrimonio Mundial desde 1984, ¿no? Tiene su centro de interpretación en el claustro bajo. Los yacimientos de la Sierra de Atapuerca, que es el último bien Patrimonio Mundial declarado de la provincia de Burgos, tiene el Museo de la Evolución, magníficas instalaciones en la ciudad de Burgos, y además una fundación loable también. Bueno, pues el Camino de Santiago, vamos a ver, pasa por localidades, que gracias al Camino de Santiago se sienta la población en un grave problema que tenemos en nuestra comunidad autónoma, como Pelorado, Castrojeriz, Agés, Montanas. Un recurso económico imprescindible para todos estos pueblos. Y en nuestra ciudad de Burgos, que ha generado también, ¿por qué es una ciudad alargada? Pues lógicamente por las vías del ferrocarril, por el río, por la carretera, pero sin lugar a dudas también porque es una ciudad caminera. La entrada por Gamonal, por Capiscol, viene a confluir en esa calle de las Calzadas y forja un poco como la columna vertebral del viejo Burgos. Y esta es la esencia, yo creo, del Camino de Santiago, también de ese enriquecimiento que tuvo la ciudad a finales del siglo XV, del siglo XVI. Hay que conocer un poco la historia también de nuestra ciudad para reivindicar también la importancia histórica que ha tenido a lo largo de los siglos en nuestra propia ciudad, en ese resurgir de nuestra ciudad, el Camino de Santiago, que no tiene aún un centro de interpretación, por ejemplo, ¿no? Lo dejamos ahí, ¿no? Y también la señalización, muy mejorable. De eso íbamos a hablar ahora, Jesús, de la señalización, porque apelabas, ¿no?, a la historia para centrarse en el origen, en parte de la estructura, de la fisonomía de la ciudad, y precisamente a ella también hay que recurrir cuando uno quiere señalizar, o por lo menos el itinerario original. El alcalde decía también esta mañana que se está trabajando en ese documento, que espera que vea la luz por fin este año, para que de la mano de la asociación, por supuesto, y de la Junta de Castilla y León se pueda señalizar en el término municipal, incluso un poquito antes, por dónde va el camino, porque aquí nos encontramos, Jesús, con un problema. Cuando llegamos a Burgos, el peregrino tiene cierta confusión, no sabe por dónde tiene que realizar ese recorrido, y no digamos también cuando va adentrándose en la ciudad, aquellos que quieren seguir el itinerario original, como bien decías, por la calle de las Calzadas, aquellos que siguen la ribera del río, ¿cómo hay que afrontar una cuestión como esta? Yo creo que sentándonos a dialogar, también la Comisión de Patrimonio, el Ayuntamiento de la ciudad, la propia asociación, que pondría también su equipo de expertos también con amplios conocimientos en el Camino de Santiago. Yo creo que no es ir cada uno donde se nos antoje, hay que ser, siempre lo digo, respetuosos con el Camino de Santiago, con su trazado, con la señalítica. El Camino de Santiago entra por el Capiscol, allí quedan los restos del antiguo hospital que da del Caput Scolae, de la catedral que da nombre también al barrio, y también entra por el barrio de Gamonal. Confluyen, todos lo sabemos, a pesar de todas las intervenciones urbanísticas que ha habido a lo largo de la historia y que también ahora, pues en esas entradas, tanto por el Capiscol como por Gamonal, por los polígonos industriales, queda un tanto alterado, el aeropuerto, la propia actuación que habrá en torno a la A12, en ese entorno de la glorieta de Castañares, pues de Ibeas, de ese entorno, también yo creo que luego tenemos que potenciar que el camino, cuando se hace uno, que por ejemplo hay un paso conflictivo
el paso de la Avenida Cantabria. Lo hemos hablado en otras ocasiones, Sí, esta mañana también se ha preguntado nos vienen por él, ¿no? diciendo también muchos vecinos y muchos comerciantes también de la zona que qué pasa que la asociación no lo reivindica. Nosotros venimos a reivindicar, al fin y al cabo, los edificios que se hicieron donde está la Dirección Provincial de Educación, hay un pasadizo que viene a respetar se respetó, ese ¿no?, paso. ese trazado original. Y bueno, pues que no se haga ese bypass que existe actualmente, que el peregrino pueda ir directamente a través de la calle de las Calzadas a lo que es el casco histórico, la Plaza de San Juan, donde se yergue el monasterio de San Juan Antiguo, el hospital, donde está la Casa de la Cultura, la iglesia de San Lesmes, del patrón de la ciudad, tan vinculado, por otro lado, al Camino de Santiago, porque si vino aquí, bueno, independientemente que vino a apoyar la conquista Alfonso VI y a su esposa Constanza desde la Chesdie de Francia, pero es muy curioso que luego parece que le tenemos olvidado San Lesmes. San Lesmes nació en Loudun, sí, todos lo sabemos, un santo francés. Bueno, pues se quedó aquí también para proteger como prior en el monasterio de San Juan a los peregrinos. Para atender, ¿no?, a los peregrinos durante años. ¿No? Y luego intramuros, pues ya tenemos una secuencia magnífica, por otro lado, de esos edificios con amplios miradores que hay en el entorno de la calle de San Juan, que continúa por la calle de Villanos y que nos va directamente también a otra iglesia muy jacobea, la iglesia de San Gil, un tanto al margen, que acaba de ser plenamente restaurada en el exterior, pero vinculada, al fin y al cabo, San Gil es otro santuario francés en el Camino de Santiago de la vía tolosana. Y luego, cuando nos metemos en la actual calle de Fernán González, pues allí tenemos los restos de la calle señorial por excelencia del Viejo Burgos, la antigua iglesia de San Llorente, la casa de los Cubos, la casa de los Lerma, el Palacio de Castilfalé. Es que nos mezclamos ya directamente con la Catedral de Santa María, una catedral francesa en pleno Camino de Santiago francés. Si quitamos esas agujas que son de Juan de Colonia, son alemanas, tendríamos una catedral francesa. Yo invito a la gente a que haga un poco ese ejercicio, ¿no? Ese Vamos ejercicio a de tapar las un poco las agujas y quedaría como una catedral con dos torres pues, de clara inspiración francesa. Es el mejor monumento que tenemos en la ciudad, desde luego, y muy relacionado. Yo siempre digo que está dedicado a la Virgen, pero si no estaría dedicado al apóstol Santiago. La imaginería que tiene el apóstol es magnífica, es genial. Y luego continuando por esa vieja calle, la calle de Tenebregosa o la calle de Vieja Rúa, que actualmente pues, es el final de la calle Fernán González, pero allí estaban pues, artesanos, estaba también la iglesia de San Román, la iglesia de Vieja Rúa, estaba también lo que era la judería alta, la judería baja. Si es que yo creo que el patrimonio monumental de Burgos, que acaba también extramuros ya de la ciudad en el Arco de San Martín, pues se vertebraba, ¿no?, el camino al final. Efectivamente. Jesús, la asociación ha querido poner también su granito de arena a toda esta jornada, las celebraciones. Sé que no has parado en todo el día, porque habéis tenido misa en la catedral, habéis tenido también una merienda, cena o cena ya directamente, esa contribución, ¿no?, en cualquier caso a las celebraciones. Pues sí, ten en cuenta que también, por ejemplo, me corresponde también dar la enhorabuena a la Universidad Burgalesa en esos conciertos jacobeos que se vienen desarrollando los martes en el patio del Hospital del Rey. Son magníficos y que van a acabar el día 26, mañana mismo. También, a los que invito a ir a la gente porque yo creo que son muy atractivos. Y luego, pues bueno, el día 25 no podíamos por menos, a pesar de ser día laborable, de celebrarlo pues como se merece, la misa y la mesa. La misa, que yo creo que ha sido una misa muy interesante, celebrada en el altar mayor de la catedral. También luego hemos tenido unos bailes regionales en la Plaza de Santa María y por último, pues esa merienda compartida que hacemos todos los años con los peregrinos en el albergue, las instalaciones del albergue municipal de la ciudad. Jesús, gracias por estar esta noche con nosotros. Gracias a vosotros. Reitero esa felicitación del Día de Santiago Apóstol. Espero que cuando nos veamos hablemos sin duda de una evolución positiva de todo lo que tiene que ver con el Camino de Santiago y de que podamos aclarar algunas de esas cuestiones en torno a la señalización. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Y nosotros continuamos.